primer gol de Atalanta, que está cuarto con 60 puntos. Exactamente. Bueno, un torneo desvencijado como es el italiano, ser cuarto ahí es como hasta hace poco era salir tercero en el fútbol español, ¿no es cierto? Digo hasta hace poco porque hoy se ve, diría Aníbal Hugo, de carpa caída un poco al Barça, ¿no? Ya no parecía ser tan nítida esa. Complicado. Está complicado, sí. Está complicado, es verdad. Bueno, Guido, ¿estás en condiciones de dar el clima y demás? Sí, hay gol del City. Okay. No demos el clima, no demos el clima. Pero sí, estoy. Dale, vamos. Se viene el clima, con un fico que es frío y calor. El clima ideal lo pone vos. Con un Filco ahorras mejor. Filco. Filco te presenta la hora y temperatura. 5 de la tarde en toda la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, despejado el cielo para los 11 grados, pero 9 de sensación térmica. Noticias 947. Se confirman nuevos casos de COVID en la NBA. La NBA dio a conocer los resultados de la segunda tanda de testeos masivos de coronavirus que llevó a cabo entre los 22 equipos que van a formar parte de la reanudación de la liga el próximo 30 de julio. Respecto a los 16 casos que había habido la ocasión anterior, esta vez se registraron 9 casos nuevos para un total de 25 positivos de COVID-19 sobre 351 jugadores analizados. Esto es el 7,1%. Además se registraron 10 casos entre los 884 miembros de los distintos staffs. Informó para Club 947 Mauricio Codosea, presentó Pride Indumentaria. Encontranos en Olavarría y en Instagram como pride.indumentaria. En River recibirán una importante suma de dinero gracias a una venta en Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba confirmó la venta al Racing Club de Lens de Francia de Facundo Medina por $4 millones brutos. River tenía el 35% del futbolista, por lo cual ingresarán a la tesorería del club $1.400.000. Informó Marcela Brachetti para el informativo 947. Sebastián Becasese recibió a los futbolistas que vuelven de los préstamos y el interrogante es saber qué sucederá con Ricardo Centurión. 20 jugadores de Racing volvieron de sus préstamos, de los cuales 3 no formarán parte del grupo especial que entrenan vía Zoom. Hablamos de Ricardo Centurión, Brian Mancilla, que continuará en la Vitória Setúbal de Portugal, y Juan Patiño, que lo hará en Cerro Porteño. La actualidad de Racing, Ali Ojeda. En San Lorenzo de Almagro se acercan 2 nombres para renovar el plantel. Mariano Soso tendrá 2 refuerzos en las próximas horas. Jonathan Herrera, el delantero de Central Córdoba de Santiago del Estero, podría ser el primero en confirmarse como nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro. El otro que interesa y mucho en el Ciclón es Franco Di Santo, quien primero debe resolver su salida de Atlético Mineiro, club donde es dirigido en Brasil por Jorge Sampaoli, y una vez resuelto esto, también seguramente llegue al conjunto de Boedo, informó Gonzalo Orellano para Club 947. Importante charla mantuvieron ayer vía online el presidente del IPC, Andrew Parsons, junto al presidente del Comité Paralímpico de las Américas, Julio César Ávila. Ambos se refirieron a diversos temas, entre ellos los desafíos que atraviesan los paratletas en este tiempo de pandemia, cómo mejorar la comunicación desde los comités para atraer más a futuros deportistas. Todos estos asuntos con el fin de fortalecer mucho más al movimiento paralímpico en América. Sobre el futuro de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, el presidente del IPC, Andrew Parsons, esto dijo. La incertidumbre yo sé que nos deja a todos muy nerviosos, no sabemos si los Juegos de Tokio se llevarán a cabo, si no, seguimos planeando cómo para que se lleven a cabo, pero eso depende mucho de un escenario más grande que solamente del deporte. Pero que sigan tranquilos, cuenten con el IPC, y que principal en este momento es la salud. El deporte no es la prioridad en este momento, es la salud, es proteger vidas. Pateando límite con Germán Matar, Club 947. Club 947.
947. 947. Todos los deportes. Un solo lugar. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas. ¿Me escuchás bien, Dani? Sí. Perfectamente, Gonzalo. ¿Vos, Guido, me escuchás bien? Perfecto. Bueno, es la cábala que hacemos siempre que tenemos una entrevista. Vamos a hablar con el presidente de Racing, Víctor Blanco. Víctor, Gonzalo Bonadío lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo. Bueno, muy bien. Gracias por atendernos. Y lo primero que nos preguntamos a nosotros mismos es cómo se viven estos días, Víctor. Y la verdad era difícil. Al principio pensábamos que esto iba a ser mucho más corto, pero se está alargando. Y bueno, siempre con esta incertidumbre, no tenemos todavía una fecha fija. Nosotros estamos trabajando con mucha ilusión, bueno, con distintos protocolos desde AFA, de los clubes, para el día que después poder arrancar sin ningún tipo de inconveniente, pero en realidad que se va dilatando, ¿no? Y en eso tenemos que también ser respetuosos de cuidar la salud de la gente. Sí, y cuando habla de incertidumbre creo que es la gran situación del momento, y no solamente me refiero a su condición de presidente de Racing, sino por sus emprendimientos privados. Debe ser muy difícil imaginar un horizonte, o en todo caso pensar que la apuesta a este momento dura hasta, no sé, el 10 de septiembre, y la verdad que no lo sabemos. No sabemos si es antes o si va a ser después. Debe ser muy complicado hacer cálculos y imaginar y planificar, ¿no? Sí, muy difícil también el día después. Claro. Esperemos que en ese sentido haya algún tipo de apoyo para todas las empresas, principalmente empresas pymes, Uh-huh. que generan tantas fuentes de trabajo y que van a quedar, la verdad, muy delicadas, ¿no? Donde hoy en día, a pesar del aporte del Estado en la parte de sueldos, Uh-huh. lo que tienen que pagar en cada local o cada empresa que funciona, estoy hablando así de hotelería, restaurantes, casas de teatro, Uh-huh. bueno, todos la verdad están pasando un momento muy difícil, hay muchísima gente y tampoco hay el capital suficiente como para pagar los sueldos, pagar alquileres, pagar la luz, pagar todo lo que significa eso, ¿no? Ya lo dejo a Dani y a Guido, pero viendo en este momento levanto la vista, está jugando Roma con Udinese, está jugando Manchester City con Liverpool. La pregunta que me hago, cuando mire esas imágenes, Víctor, ¿se pregunta por qué no nosotros? ¿Qué pasa que todavía no podemos? ¿Tiene que ver estrictamente con la pandemia? ¿Tiene que ver también con una cuestión estructural de nuestro país? Bueno, en este caso creo que hay una realidad. Nosotros entramos en una estación invernal que hace que esto es distinto quizás a lo que está pasando en Europa, ¿no? Ellos van saliendo, creo que fue arrancó primero con ellos y ellos ven ya la luz al final del túnel. Nosotros todavía vemos oscuro porque claro. La verdad que el tema de entrar en el frío, en el invierno, creo que complica más la situación. Uh-huh. Dani. Hola, Víctor. No soy un experto en esto. No, está bien. Víctor, la verdad que los expertos nos han enseñado que de esto se sabe muy poco, con lo cual lo único que podemos hacer es hablar del sentido común y de la experiencia de cada uno, nada más que eso, ¿no? Sí. Uh-huh. Dani. Ahí estamos entonces, Víctor, lo saludo de nuevo y sabe que hace un tiempo, cuando todavía estábamos en la normalidad, tuve la oportunidad de charlar con Licha López y se quejaba desde su lugar de jugador de la injusticia de que los que hacían las cosas bien no tuvieran ningún tipo de ventaja o no tuvieran ningún tipo de derecho por encima de aquellos que hacían las cosas mal. Se refería puntualmente a los clubes que cumplen, los clubes que no tienen deudas, que pagan, y obviamente Racing estaba y está entre ellos. Me parece que hay como medidas que se toman muchas veces que benefician más a los que no cumplen que a los que cumplen, y tengo entendido que usted no está muy de acuerdo, por ejemplo, con que
se hayan abolido los descensos en el fútbol argentino, no los de la actual temporada, sino por 2 años, como una forma de proteger a los clubes para que no gasten y demás. ¿Usted está de acuerdo con esa medida o está en desacuerdo? Y si está en desacuerdo, ¿por qué no hubo voces que se alzaron para evitarlo? Bueno, yo creo que ya me manifesté en ese sentido. Creo que este año lo veo bien, que no hubiera descensos por todo lo que pasó, y me parece que en el territorio no deberíamos mandar al descenso a un equipo que deportivamente no se pudo defender en la cancha. En cuanto al año próximo, no estoy de acuerdo. Bueno, me parece que es algo para charlar, todavía hay tiempo por delante. Hoy por hoy lo que tenemos que estar todos concentrados en poder salir de este momento, de poder ver el momento que la pelota empieza a rodar, y bueno, con la pelota rodando, y también con la liga que se está formando, creo que son los canales a trabajar para lograr esto, ¿no? Yo creo que en ese sentido se tomaron las medidas porque había que tomarlas urgentes, pero creo que hay mucho espacio como para poder trabajar por los dirigentes, la verdad, en ese sentido. Creo que todos quieren lo mejor para el fútbol argentino. Perdón, Guido y Dani. Víctor, entonces está diciendo, ¿podemos considerar que todavía no está cerrado que haya 2 o 3 años sin descensos? Yo no digo la palabra está cerrado, porque acá nosotros, los dirigentes, muchas veces estaba cerrado y se cambió, porque eran 4 descensos, después fueron 3, después no fue ninguno. Así que yo creo que es discutible. Tenemos que arrancar con lo que hay. Sabemos que hoy no hay descenso, y ese es lo que es la comunicación oficial, pero bueno, creo que desde la Liga, desde la AFA, tenemos un presidente que escucha, y bueno, en ese sentido creo que si uno va con propuestas razonables, al menos no crecer más, no sé. Claro. Si suben 2, que bajen 2, no sé. La verdad que no lo sé, estoy hablando muy a título personal, y sin hablar con mis pares, que realmente esto es decisiones que se toman en conjunto, ¿no? Guido. Víctor, le mando un abrazo. Gracias, Guido. Yo hace un tiempo escuché que usted decía que el fútbol argentino va a tener que acostumbrarse hoy a probablemente no poder competir ni con el fútbol de Paraguay. Es decir, la devaluación de la moneda argentina ha hecho que mercados como el paraguayo hoy puedan estar a la altura y sacarte jugadores. Usted si fuese uno de esos jugadores medio, es decir, no del que dobló la esquina y viene a terminar su carrera en la Argentina, ¿se quedaría en un fútbol argentino de moneda devaluada o de tanto cambio de estructuras de torneos y demás? Días atrás nos decía Andújar que él, desde que volvió a la Argentina, no jugó un torneo igual al otro, hace 4 años que está. Sí, yo creo que cuando este tipo de jugadores, como Andújar, como Milito, como Licha, como ¿cómo se llama? El que está en Newell's, Rodríguez, ¿no? ¿Cómo es? Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez. Son jugadores que realmente toman la decisión de venir al país más allá de lo económico, porque si no puede venir ningún jugador. A nosotros como Racing nos gustaría traer alguna figura que salió del club, por ahí como Maxi Morales, como Romero, pero es imposible si ellos no están definidos también y están en lo justo. Yo no critico totalmente, los apoyo, pero son decisiones muy personales, familiares, que voy a vivir a Argentina más allá de lo que gane, y es la única manera que podemos competir. Nosotros no podemos ir a buscar un jugador a un mercado que esté dolarizado o que esté en euros, porque no somos competitivos para nada. Lo que pueden ganar, no, lo que yo llega ni al 50% lo que yo le decía, Víctor, de lo que ganan allá, es que tampoco lo va a poder retener. Tampoco los va a poder retener. Se van y que también va a pasar lo mismo, exactamente. Va a pasar lo mismo con los jugadores cuando le vienen ofertas. Es decir, que este mercado es un mercado, me parece que ha sido un mercado chico,
pero de esto continuar así, el año próximo va a ser difícil, ¿no? Víctor, primero quiero ver si me hago eco de palabras correctas cuando leí ayer, si no me equivoco, declaraciones suyas diciendo que la asignatura pendiente de su gestión era poder ganar una Copa Internacional. ¿Esto es así? Sí, es algo que uno sueña, no es una obsesión, porque esto se va a dar en el momento que se dé, por como decíamos también antes, no tenemos los clubes con un presupuesto mucho más chico de los que tienen los del continente, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ser conscientes de eso, porque no podemos tener los jugadores que queremos, y por ahí en el ámbito local es más parejo, claro. A jugar con otros equipos es una desventaja. Se lo preguntaba porque, siendo que no soy una persona que esté muy encima de este tipo de números, pero la mayor parte de la gente que conozco, incluido Dani Arcucci y Guido, destacan mucho el trabajo que han hecho en su gestión en cuanto a normalizar el club, sobre todo en términos financieros, que haya un club ordenado, algo que para hablar del fútbol profesional argentino me parece una frase muy importante. Tener el club ordenado es algo que muy pocos logran. Y a la par de eso, entiendo al hincha que sueña con la gloria deportiva como única cosa, que el hincha que te dice, a mí no me importa el campeonato económico, yo quiero salir campeón de todo, tráeme todos los jugadores, y la verdad que no es una ecuación que dé frutos a largo plazo. Y revisando la historia de Racing mismo, caí en la cuenta, ¿no?, de algo de por qué importa tanto el hecho de poder tener un cierto equilibrio, y es que Santiago Sacol fue tan presidente de Racing entre el 64 y el 67, es decir, en el primer momento más glorioso de la historia de Racing, como en el 80 al 83 cuando Racing descendió. O sea, se puede estar en el cielo y el infierno de lo deportivo y en el fondo lo más trascendente pasa a ser tener un club en orden. Sí, yo creo que pasa por ahí, pasa también que comprar los jugadores, aunque tengas la billetera, nada te garantiza que salgas campeón. Nada. Racing, el primer campeón mundial, se armó con muy poco dinero, todo con un rejuntado de jugadores que venían de Boca, con jugadores que de inferiores de Racing. Sí, un equipo comprometido en los números inclusive, ¿no? Pues empezó andando mal la tabla. Exactamente, pero vino el Bocha, claro. Pero después JJ Rodríguez, Rulli, sí, Joao Cardoso. Mori, Joao Cardoso, pero bueno, eran jugadores que vinieron prácticamente libres por cambio de otros jugadores. Y bueno, salió campeón. Nosotros en el 2014 también salimos campeones y hicimos un esfuerzo terrible, pero sin grandes figuras. Y en ese sentido tenemos ejemplos como Lanús también, que ha llegado a finales de Libertadores. Y bueno, creo que en ese sentido hay que ser cauto, porque no hay una fórmula que, por supuesto que cuanto más invertís, más vas a tener posibilidades, pero de ahí al éxito rotundo hay una diferencia, ¿no? Para este año, antes de que viniera la pandemia, ya te doy pase, Dani, tenía la fantasía y hicimos un par de notas con gente de Lanús y de Ferro, pero hablar con los presidentes de los grandes clubes de fútbol de la Argentina, de Buenos Aires especialmente, para hablar del no fútbol de esos clubes, ¿no? Y una de las cosas que por cuestiones domésticas pude rescatar de Racing en los últimos años es que Racing, por ejemplo, tiene un equipo de hockey, de chicas, por supuesto. Que es algo muy común a la mayoría de los equipos. Destacaba que los Andes tiene equipo de hockey, Huracán tiene equipo de hockey, San Lorenzo, Vélez, River, ya se sabe. Quiero que me cuente qué es lo que ve en el no fútbol de Racing, pensando que siempre destacamos el rol social de las entidades, la cuestión del valor de lo deportivo integral que deben tener los clubes, sobre todo clubes que generan tanto arrastre a partir del fútbol. ¿Qué es Racing fuera del fútbol? No, bueno, hay muchísimas actividades. Racing tiene 20 disciplinas, las cuales, por supuesto que la que más genera, con la que genera dinero es el fútbol profesional. Sí, claro. Pero se hizo muchísimas inversiones en otras actividades, como también en femenino. Racing empezó hace un poquito con fútbol femenino, 4 años, ya estamos en primera división. Nuestra meta es tener un equipo competitivo para el año próximo. En hockey, me recuerdo que no teníamos ni cancha de hockey, la verdad que en eso se juntaron muchas familias de las chicas mismo que jugaban al hockey y colaboraron para hacer la cancha, con la iluminación. Hoy tenemos una cancha que es un ejemplo, igual que el femenino.
creo que las demás actividades es ir sembrando un poco en cada sector para que todas puedan subsistir. No es sé que hay muchas necesidades, siempre falta, pero bueno, hoy estamos en una situación totalmente distinta. Todos los deportistas de Racing visten igual, con la misma camiseta. Sí. Cuando me tocó llegar en algún momento, cada actividad tenía una camiseta distinta. Y bueno, pero hoy creo que estamos más cerca de lo que queremos para Racing. Falta mucho todavía, falta mucho porque es un club muy grande, muy inmenso, que en mucho tiempo sin hacer inversiones. Entonces, creo que estos últimos 5 o 6 años fueron inversiones récord que se fueron haciendo en el club, ¿no? Dani. Víctor, me quedo con la parte de la transformación institucional de Racing, lo que le planteaba Gonzalo en la pregunta anterior, también más vinculado con el fútbol en este caso. Recuerdo una situación de estar en la cancha charlando con un presidente que la verdad que terminó siendo una muy mala gestión, Rodolfo Molina. Estaba conversando con él y era en la época de los clubes fuertes, que eran Vélez, Lanús y Estudiantes justamente. Y yo me ponía así en un lugar un poco de hincha, si se quiere, también decir, hay que tomar el modelo y me dijo, de Estudiantes no, porque no tenemos un Verón. Me quedó muy claro eso. La pregunta es, Diego Milito, ¿fue de algún modo el Verón de Racing para ayudar a la transformación? No, aportó su granito de arena, por supuesto, muy importante, porque pensar que Diego viene en 2014, nosotros asumimos en el 2013 con un desorden bastante importante, y recuerdo que Racing no tenía un peso, no tenía plata, fuimos al tesorero, nos fuimos a Italia a recaudar 100 que debía uno, 200 que debía otro, y esa fue un poco la misión. Tuvimos mucha suerte de poder concretar esas cobranzas, aún diferidas, pero bueno, eran importantes para ese momento, uno no recuerda, pero realmente fue un trabajo muy importante que hizo el tesorero en acompañarme y empezar a visitar a los distintos presidentes, a la de Génova también, para cobrar el préstamo de Centurión. Y en esa misma charla después hicimos una cita con Diego, que fue a mediados de 2014, y entonces lo convocamos porque nos parecía que era importante para Racing. La decisión de él estaba tomada también de venir para Argentina, eso ayudó también un montón. Y bueno, después vino como jugador, el vestuario se sumó un montón, y salimos campeones después en el 2014, como te decía, pero con un plantel muy económico, con muchos jugadores a préstamo, muchos jugadores libres, y se armó un equipo que la verdad es un orgullo, como con tan poquito pudimos lograr el campeonato. Post jugador, se tomó 1 o 2 años sabáticos, pero siempre lo queríamos tener adentro porque Diego es una persona muy importante, no estoy descubriéndolos por todo lo que hizo, la trayectoria, la seriedad a nivel mundial. Entonces siempre lo fuimos a buscar, lo convencimos, está en la Secretaría Técnica hace 2 años, a esta parte, y forma parte de este grupo junto con la comisión directiva que se logró todo esto. Yo siempre digo que esto no así como los méritos no son de una sola persona, es del conjunto del grupo, tanto de los dirigentes, de los jugadores, de acertar en los técnicos, acertar en quién esté ahí también, es el mérito de haberlo ido a buscar y consensuar con los dirigentes para que estén. Así que bueno, creo que es de todos el mérito, y hay una cámara de dirigentes para el futuro muy importante sobre el Racing, que creo que eso es lo más lindo que nos puede dar la proyección para adelante, ¿no? Guidito. Víctor, después de tanto tiempo ya que está usted como uno de los dirigentes de peso del fútbol argentino, comandando bien Racing, además formando parte importante en cargos jerárquicos de la Asociación del Fútbol Argentino, de la Liga Profesional, ¿qué es lo que menos le gusta del fútbol argentino? Si usted me tiene que destacar
o si tiene que venderlo de alguna manera a quien no lo conoce. ¿Qué es lo más feo que tiene el fútbol argentino, lo que a usted más le desagrada? A ver, ustedes son periodistas y la verdad que conocen más que yo, pero debemos compartir sentido común. El tema, nosotros armamos una Superliga, después no se pudo lograr que funcionara. Las idas y vueltas son las cosas que por ahí creo que tenemos que mejorar mucho, pero yo creo que el camino que estamos trazando hoy es camino a eso, ¿no? Con la integración también de Pinelli, como también de Rodolfo Donofrio, también integrándose a la AFA. Bueno, creo que es el camino de todos juntos buscar lo mejor para mejorar el fútbol argentino, porque tenemos un diamante bruto, pero tenemos que trabajarlo mucho mejor. Creo que hay que darle participación a la gente y nutrirse de ideas que nos hagan crecer, ¿no? Dani. Víctor, me quedo con una frase que dijo hace poco, ¿no? Me dudé un poco porque parece que estoy preguntando siempre sobre Diego Milito, pero no es una así que tengo un tema fijado, pero me interesó porque en esta cuarentena habló de una manera distinta. No hace mucho dijo, me picó el bichito de ser presidente de Racing. Y un poquito antes, usted había dicho que Barbie Blanco, o sea, su hija, dirigente de Racing, actual dirigente de Racing, tiene toda la capacidad para ser presidenta. ¿A quién ve primero presidente de Racing? ¿A Diego Milito o a Barbie Blanco? No, eso lo decide el socio. Aparte, pues, no, lo decide el socio. Yo la verdad en ese sentido no puedo opinar. Diego es excelente persona, lo quiero mucho y tiene toda la capacidad, Barbie la tiene también, pero también tiene muy buena relación. Y esto de Racing es de todos, no es ni de Diego, ni de Blanco, ni de Barbie. Es de todos tenemos que sumar acá. Como te decía antes, que el mérito es de todos, yo creo que a eso hay que apuntar. Yo siempre digo que uno dice que más o menos le fue bien en el club, pero es fundamental la pacificación que se logró en el club en los últimos 6-7 años. Creo que fue fundamental para ese crecimiento también. Entonces, si empezamos con figuras solamente, creo que no es mi estilo. Yo creo que tenemos que sumar todos juntos, todos tirar para adelante, y después el candidato es uno. Sabemos que ese uno tiene que tener la capacidad de escuchar a todos, ¿no? Y después puede ser cualquiera, ¿no? Y creo que tampoco estén pendientes ellos, no lo hablé nunca, mira, es una pregunta que no sé, pero no, que estén pensando en quién es uno, quién es dos, quién es tres, porque no. Lo importante es estar adentro y trabajar para Racing. Está bien, pero Víctor, aún en un contexto de armonía que está muy bien, porque los clubes que están funcionando bien son clubes que tienen una lógica de debate y de discusión, pero sin escándalo interno. Si su hija, si le dijera, papá, Diego quiere ser presidente de Racing también, ¿qué hago? ¿Me presento ahora o me recomendás esperar un poco de tiempo? ¿O sumarme e ir juntos? ¿Qué es lo que le diría? Y depende las ganas que ella tenga, ¿no? La verdad que pero no veo ese problema, la verdad que no lo veo. La conozco bien a ella, la conozco bien a Diego, por supuesto que no soy de cortarle a nadie, o prohibirle a nadie. Si fueran los dos, lo ideal que fueran juntos, y si fueran separados, serían separados, pero no veo eso porque hay una muy buena armonía justamente entre todos los que participamos hoy en el club. Bueno, habría que hacer unas pasos, Arcucci, entonces, en Racing. Claro. Así no habría discusión. Bueno, Guido, dale. No creo que se llegara a eso. No da para tanto, la verdad que no, lo único que falta. Es verdad. No, Víctor, le quería consultar a propósito de alguien que yo creo que ha alzado la voz a partir de haber presentado mucho proyecto respecto de otro tipo de ingresos en el fútbol argentino, de modificar algunos contratos vigentes, de buscar alternativas para más dinero, de cambiar las estructuras del fútbol argentino y demás. Que yo no digo que esté a favor para nada de eso, sino simplemente encontrar cuál es su opinión respecto de la posición de Fassi.
El presidente de Talleres ha mandado incluso varios proyectos antes de la reunión de Liga Profesional y él se muestra disconforme, a un lado, ignorado respecto de lo que ha presentado, como que no se han hecho eco, no se ha debatido. ¿Qué opinión tiene respecto de todo lo que ha presentado Fassi y que ha llegado a nosotros también, porque nos lo ha enviado a nosotros también, a los periodistas? Sí, a ver, protocolos ha enviado, sí, seguramente. Racing también los ha enviado, pero creo que lo que tenemos que bajarle el tono a la discusión y hablarlo en el ámbito que corresponde, ¿no? En el sentido, ahora hay una liga en la cual creo que es el momento de hacer todas las propuestas ahí, y a partir de ahí no creo que haya equipos que no quieran ganar más dinero, porque todos los clubes ven la posibilidad de tener mejor recaudación, todo va a estar de acuerdo. Después, bueno, hay sistemas que se pueden aplicar, otros que no. Nosotros, en ese sentido, somos clubes, asociaciones civiles, no podemos manejarnos como una sociedad anónima, como se puede manejar quizá en otros países, lo que realmente tampoco son ejemplos. Así que creo que todo eso, toda discusión creo que tiene que ser interna y de ahí convencer a los pares para sacar la mejor resolución. Eso creo que desde mi punto de vista sí siempre trabajé de esa manera, ¿no? Víctor, obviamente el tema de los promedios se vincula indefectiblemente, en tanto no haya descensos, la lógica es que haya cada vez más equipos en primera división. Entiendo que usted no está de acuerdo con que se incremente la cantidad de equipos en primera, ¿o sí? No, se lo dije antes. Yo creo que ahora estoy de acuerdo en estos 26 equipos que hay, pero me parece que... Pero también es una opinión personal, como te digo, hablar con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, con los pares nuestros también, a ver qué opina cada uno, y ahí a partir de ahí tomar la mejor decisión. No, pero está bien. Yo se lo pregunto desde el lugar de que siempre es fácil opinar desde afuera, como en este caso usted está desde adentro. Me gustaría conocer, lo discutimos ayer en la mesa también, ¿qué argumento puede haber profundo para aumentar la cantidad de equipos? Más allá de la coyuntura de entender esto de no castigar equipos que no pudieron defenderse en la cancha, todo eso está bien. Pero la tendencia indica que iremos para arriba y no volver, en lugar de pensar en 3-4 años volvamos a 20 o 22 equipos, lo que pensamos es que dentro de un par de años podemos ya tener hasta 28. Y no me queda claro cuál es el argumento que convertiría en más atractivo el torneo, qué razones habría para llevar ese lugar. Y si escuchan las dos campanas, por ahí la otra campana es tener un torneo más general, tener quizás algún equipo o un par de partidos que puedan ser transmitidos, no por cable. Claro. Pero bueno, creo que tenemos que los dirigentes juntarnos y ver qué definimos de la mejor manera. Es una oportunidad ahora con la creación de la liga, que es la liga de primera división, que es la que tiene que resolver. Entonces también en ese sentido creo que tenemos que trabajar bien y ordenarnos, y como decía, cualquier discusión hacerla vía interna y para tener un producto que lo podamos vender mejor, que podamos a la televisión y también al público, ¿no? Víctor, muchísimas gracias por este rato, que termine todo bien esto de la mejor manera y lo antes posible, no solamente por Racing, sino por todo lo demás, como bien hablaba del tema de las pymes, etcétera. Y bueno, básicamente gracias por este rato que nos dio. No, muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Víctor Blanco, presidente de Racing, y bueno...